¿Sabías que Pátzcuaro tiene poco más de 7 siglos de antigüedad? Así es, los caciques chichimecas Pahuacume y Vapeani, hijos de Curátame, fueron los responsables de la fundación de Pátzcuaro. Según la leyenda y textos de la relación de Michoacán, se cuenta que estos caciques, quienes exploraban tierras y guiados por la voluntad de sus ancestros, viajaron a un sitio en particular. En su viaje se encontraron en este sitio grandes rocas juntas o peñas llamadas Petasecua o Asiento de Cues. El lugar estaba cubierto de encinas y como no había camino, Vapeani y Pahuacume siguieron el curso de un arroyo. Ahí, aproximadamente en 1324, fundarían un barrio, al que llamaron Tarimichundiro. Decidieron asentar a su tribu y edificar sus primeros templos, marcando así el nacimiento de lo que hoy conocemos como Pátzcuaro. Además, ahí en Tarimichundiro, se cuenta que también sería el nacimiento de quien fuera el fundador del señorío, Purepecha, y consolidaría las raíces de dicha etnia, el gran señor Tariacuri.